Hola, bienvenidos al taller ORE número 24. Queridos hermanos, hoy vamos a recordar lo que hemos visto en los talleres 9 al 23, para que no se nos pase nada y para que podamos entrar a la última etapa del taller ORE. En el taller número 9 vimos el resumen de los talleres desde el número 1 hasta el número 8. En el taller número 10 recordamos los 10 mandamientos de la ley de Dios, los cuales nos orientan a llevar una vida recta, mandamientos escritos por Dios en 2 piedras, como lo leímos en Éxodo 20, 18, 26. Vimos las bendiciones de la obediencia. Vimos que así como existe el mal, existe el bien. Vimos los 7 pecados capitales, recordando que con la propia vida unida a la de Dios, no necesitamos nada, porque lo tenemos todo. En el taller número 11 entramos en una segunda etapa, en la cual se entregó todo lo que hace daño a Dios para que cambie la propia vida en una forma positiva y activa en el Abba Padre. Aprendimos la oración de renuncia. Después vimos parte por parte la gran oración que Jesús nos enseñó en Mateo 9:13, llamada el Padre Nuestro. Vimos la diferencia entre orar y rezar, con las cuales hablo con Dios cuando rezo para cambiar aquello que daña la buena actitud. Recordamos las virtudes cardinales y la prudencia con sus respectivos significados, porque actuando correctamente no se pierde la conexión que tenemos con Dios, teniendo con templanza moderada el freno a la propia conducta, siendo sensato, mesurado y cauteloso. En un ejemplo vimos que algunos aparentemente aman a Dios, pero lo que aman es su propio yo, su propio ego y su orgullo, porque esto se ve reflejado en la actitud de dichas personas. Por esto debemos pedirle al Espíritu Santo que nos regale discernimiento y humildad para que sea Dios quien vea el propio esfuerzo, porque solo Él conoce los corazones. Aprendimos la oración Mi Todo. En el taller número 12 aprendimos la oración de invocación al Espíritu Santo. Recordamos el significado de una verdadera amistad basada en el amor, respeto, entendimiento, aceptación, sinceridad, honradez, confianza, apoyo, comprensión, sencillez, prudencia, paciencia, justicia, tolerancia, lealtad, fidelidad, buen consejo y moral, aclarando cada punto. Recordamos que una buena amistad está basada con hechos y principios éticos y morales. Vimos que a Dios no le agradan los perezosos, los borrachos y los glotones, porque la gula y la borrachera maltrata el hermoso templo de Dios que está en cada uno de nosotros. Por esto debemos tener fuerza de voluntad para no comer ni beber más de la cuenta, y de esta manera agradar a nuestro Padre Dios con esfuerzo y disciplina. Recordemos que lo que no le gusta a Dios es pecado. Aprendimos la bendición sacerdotal para utilizarla después que recemos. En el taller número 13 vimos que debemos buscar la perfección siendo juiciosos y obedientes, cumpliendo con las leyes del Padre, tal como la Madre Teresa de Calcuta lo hizo, llenándonos del Espíritu Santo que nos da la fortaleza, humildad, sinceridad y amor hacia los otros, porque a Dios lo que le gusta es ese amor sincero hacia los demás. Por esto vimos el matrimonio, que es el amor sincero de pareja. Recordamos qué es el matrimonio y cómo se debe mantener,
porque como dice Jesús en San Marcos 10, 6, 9, nadie puede separar lo que Dios ha unido. Vimos algunos problemas de pareja, como por ejemplo cuando la esposa gana más dinero que el esposo, cuando se exige al otro pero no se da lo suficiente, cuando el resentimiento se acumula y no hay sinceridad con el otro. Problemas que se solucionan con diálogo, con voluntad, con el verdadero amor por el otro, siendo sincero y paciente, cambiando la venganza en entendimiento, la amargura en dulzura, imponiendo la fe y no la lengua, porque el verdadero amor está acompañado del amor de Dios, y cuando llega la mala racha a una familia, es Dios quien es la fortaleza de dicha familia, y es allí donde la fidelidad alcanza su máxima expresión. Aprendimos la oración, acógeme en tu regazo, Señor. Vas cambiando tu vida y vas avanzando con disciplina y constancia para agradar a Dios, que es lo más importante. Es más importante agradar a Dios que agradar a los hombres, porque Él es nuestro Padre. Él es quien recompensa nuestro propio esfuerzo con el regalo de la vida eterna, para disfrutar así el maravilloso paraíso. En el taller número 14 recordamos el proceso de sanación y perdón, porque la verdadera fe consiste en tener la plena seguridad de recibir lo que se espera y así, con el ejemplo de Moisés, lograr ver al gran invisible, mostrando con hechos a través de la propia conducta que Dios está dentro del corazón y con él pelear la dura batalla de la vida, solo con amor. Recordamos también que el dinero nos desvía de la fe, porque sirves a Dios o al dinero. Por esto hay que diferenciarlo bien para no permitir que el dinero nos desvíe de la fe verdadera. Recordamos algunos versículos para vivir con rectitud, con fe, con el Evangelio, con el Espíritu de Dios, con los valores inculcados por Cristo, para así lograr encontrar la vida eterna, recibiendo al débil en la fe sin discutir la palabra, con entendimiento, dominio propio, devoción a Dios, pensando qué haría Jesús en mi lugar. Aprendimos la oración, Señor, tú eres el dueño de mi vida. Y como Moisés, debemos trabajar por lo que no vemos, pero que con certeza veremos. En el taller número 15 vimos más sobre la fe. Recordamos los sacramentos de la ley de Dios, examinando la propia conciencia, porque Dios todo lo ve y de Él no podemos escondernos. Repetimos el combate espiritual del cristiano y leímos el Salmo 91, recordando que la luz no puede ser compañera de la oscuridad. En el taller número 16 expliqué paso por paso el combate espiritual del cristiano ubicado en Efesios 6, 10. Conté algunas de mis propias experiencias con Dios. Aprendimos la oración de abandono de Charles de Foucault, quien se conectó a través del silencio con Dios. También los invité a compartir las propias experiencias vividas. Cambiar en una forma positiva con los demás, con la ayuda de Dios mismo, guiándonos con el ejemplo de María y de Jesús. Volvimos a recordar que no debemos amar al dinero y no debemos temer al hombre. Recordamos también las 14 estaciones en el Vía Crucis del Señor y sus 7 palabras antes de morir, animándolos a que sea la propia fe la que sale triunfadora para gozar de la vida eterna, porque Dios es solo uno, y así como premia al que lo adora, castiga al que lo odia. En el taller número 17
vemos que el yo tiene que morir para que Dios entre en el corazón, orando con constancia los unos por los otros. Recordamos que Dios, como buen Padre, siempre quiere lo mejor para nosotros. Recordamos que en Romanos 2:1 Jesús nos dice que al juzgar a otros nos condenamos a nosotros mismos, y es por esto que es mejor no opinar ni discutir sobre algo que dicha situación no cambiará. Les di un ejemplo de una familia ejemplar que se viene abajo por un tercero, recordando que los padres se equivocan como seres humanos, pero no como padres. Vimos que todos hemos pecado y por esto no podemos tirar la primera piedra contra nadie. Por esto es con la propia conducta que se da el ejemplo a los demás. Vimos también que la familia que reza unida permanece unida, siempre y cuando la familia cumpla la palabra de Dios, comenzando con el respeto y el amor. Vimos que el irlandés Patrick Peyton dijo: un mundo de oración es un mundo de paz. Peyton, reconocido como el hombre del Santo Rosario. Por este motivo aprendimos la historia del Santo Rosario, el cual surgió en el año 800, y aprendimos cómo nacieron los misterios del Rosario, recordando que Rosario significa corona de rosas. Recordamos también que la Virgen se le apareció a Santo Domingo Guzmán en 1214 y le entregó el rosario en la forma actual, arma poderosa para la conversión de los pecadores, arma poderosa contra Satanás y para ganar la batalla de Lepanto en 1571 y de Viena, la capital de Austria, en 1683. Recordamos que el Santo Rosario se debe rezar con respeto, amor y disposición de tiempo, o no funciona. También los invité a escuchar uno de mis videos llamado ¿Por qué debemos rezar el rosario? Recordamos que el Evangelio es un Evangelio de paz. Leímos en Santiago 4:15 que debemos decir siempre para todo, si Dios quiere, sin ser orgullosos, no solo porque el orgullo es pecado, sino porque solo Dios sabe si esto llegue a suceder. En el taller número 18 hablamos sobre las promesas y el ayuno. Ya sabemos que no hay que incluir a terceros en las promesas y coloqué 7 ejemplos, los cuales en resumen dice que el Padre ama a todo aquel que es bueno, que cumple sus enseñanzas y sus leyes. Vimos también las clases de promesas, que son las incondicionales y las condicionales. Las incondicionales son las que vienen de Dios, como el perdón, la salvación y la sabiduría. Y las condicionales, que es cuando Dios actúa por medio de nosotros y así confesamos que Jesús es el Señor. Y por esto hay 3 testigos de ello, que son el Espíritu, el agua y el aceite. Hablamos sobre el ayuno, recordando que es algo bueno, beneficioso y esperado y que está ligado a la oración. En resumen, las promesas son el cambio de conducta. Jesús nos dice en Eclesiastés 5 que el cambio positivo en la conducta es la mejor promesa que le podemos dar, y el ayuno es la oración que se le pide a Dios para lograrlo. Dios ve el esfuerzo de cada uno y por esto no hay que meterse en los asuntos de los demás, sino en los propios. También sabemos que Jesús nos enseñó que al responder se dice sí o se dice no, que debemos confesar los pecados cometidos cumpliendo las promesas de Dios. La tarea de este taller era conectarse con Dios a través del silencio del corazón. En el taller número 19 aprendimos la diferencia entre diosidencias y coincidencias y les conté algunas diosidencias que a mí me pasaron, como un sueño que tuve, el regalo de la Virgen, el incienso,
la torta, cómo San Antonio me dio el hombre perfecto para mí por la intercesión de Jesús, y les conté también que al unir nuestras letras dice fe. También recordamos que donde está Dios, nadie puede hacer daño. También les hablé sobre el reflejo de la Virgen en la pared y sobre la información recibida de la Virgen de la Inmaculada Concepción y de Fátima, y que para mí la Virgen es solo una. Les conté sobre las luces que iluminaron mi recinto de oración y cómo Dios me había organizado mi viaje para visitar a Nuestra Señora, la Virgen del Rosario de Fátima. Por este motivo, aprendimos sobre la Virgen de Fátima, quien está ubicada en Covadeiria, Portugal. Les di también algunos consejos para rezar apropiadamente el Santo Rosario, con respeto, sin interrupciones, sin cansancio, sin apetito, con amor, con reconciliación, con paz, pensando en los otros, con entrega total y sincera, sin afán. Investigué también sobre el padre Pío de Pietrelcina, un italiano que habló con las almas del purgatorio. Recordamos que al rezar el rosario, después de cada gloria, debemos repetir: Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. La tarea era fortalecer el corazón, sanándolo y rezando el Santo Rosario. Por eso recordamos también los 4 misterios, los gloriosos, gozosos, luminosos y dolorosos. Invité al mundo entero a rezar el Santo Rosario el día 13 de mayo, porque ese día el mundo entero está unido en la fe. En el taller número 20 fuimos testigos de la Santa Misa ofrecida por el Papa Francisco en Covadeiria, cumpliendo con la invitación de la Virgen, con la penitencia, la oración y la conversión. Hablamos sobre la opinión del científico Alfonso Carrascosa, quien estudia los milagros de la verdadera ciencia y quien nos contó la historia de la Virgen del Rosario de Fátima y de sus pastorcillos, los cuales este mismo día fueron canonizados, porque el 13 de mayo de 1917 se dio la encarnación por medio del Espíritu Santo a dichos pastorcillos, Jacinta y Francisco, quienes mantuvieron su testimonio ayudados por el Espíritu Santo. El mensaje central de Fátima es que Dios es amor, perdón y misericordia. De esta manera, rezamos y oramos por quien nadie reza ni ora. Por esto, de esta manera, las oraciones en el cielo son escuchadas. Aquí terminó la primera parte de la misa con la tarea de rezar el Santo Rosario. En el taller número 21 continuamos con la segunda parte de la misa ofrecida por el Papa Francisco. Las lecturas fueron: primera lectura del libro del Apocalipsis capítulo 12, Salmo 45, segunda lectura del capítulo 5 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos y la lectura del Santo Evangelio según San Juan. El Papa nos dijo que la Virgen vino para advertirnos y prevenirnos del infierno cuando no se está con Dios y se profana a Dios sobre sus criaturas, que ella nos recuerda la luz de Cristo y así cuando nos refugiamos bajo el manto de la Virgen, ella nos protege, nos llena de esperanza y de paz. Por esto ella nos pide, supliquemos por los enfermos, los discapacitados, los encarcelados, los desempleados, los pobres y abandonados, para que así seamos la esperanza de los demás. Igualmente nos dice que debemos pedir y exigir el cumplimiento de nosotros y de los compromisos del mismo Estado en forma auténtica y precisa contra la indiferencia del corazón y la miopía de nuestros ojos. Las peticiones fueron: primera, leída en portugués por el Papa; segunda, leída en italiano por toda la humanidad y sus gobernantes; tercera, leída en inglés
por todos los niños y familias. Cuarta, leída en francés, por los enfermos y el sufrimiento. Quinta, leída en polaco y sexta, leída en árabe, por todos los enfermos. Continuó la comunión espiritual y el rito de la misa hasta el final. La tarea era corregir lo que aún no ha dado paz interior y continuar rezando el rosario por todos los necesitados, pecadores, enfermos y por todas las almas del purgatorio. En el taller 23 recordamos que somos afortunados los que a través de la propia conducta mostramos que conocemos a Dios y sabemos que tenemos el don gratuito de la vida gracias a un solo hombre, Jesucristo. Gracias a Él tenemos una madre que aboga por nosotros y un padre que nos guía por el camino del bien. Ellos son el ancla, la esperanza y la fortaleza que nos sostiene siempre. Con esta esperanza nos reunimos cada 8 días por medio del taller Ore para dar gracias a Dios por las innumerables bendiciones recibidas. Recordamos que también hay que orar por los demás y así, unidos en la oración, aumentar la esperanza para quienes la han perdido. También recordamos que Dios nos enseña a guardar silencio ante las ofensas y ante las murmuraciones, y de esta manera aprendemos a callar para permitirle a Dios que nos hable a través de este silencio, porque Dios habla en el silencio. Así, el propio orgullo y el propio yo queda en manos de Dios, escuchándolo a través de María, permitiendo que Él transforme el corazón, llenándolo de su infinita misericordia y de su paz. De igual manera, recordamos algunas palabras del Papa Francisco, quien nos recordó que el que sufre en carne propia el sufrimiento de Cristo es consolado por Jesús mismo, quien comprende, consuela y da fuerza, convirtiéndonos en la fuerza y la esperanza de los demás, convirtiéndonos así en la iglesia misionera digna de Él y de esta manera saber que solo Dios es el único que todo lo cura. También recordamos que hay muchas historias y milagros no contados, pero que son verdaderos testimonios de unión con Dios. Igualmente que en la vida se presentan ángeles buenos y ángeles malos, que nos quieren empujar por su propio sendero, y que es ahí en donde debemos notar la diferencia, es ahí en donde la fe debe permanecer firme para no dejarnos desanimar, sino por el contrario, aprovechar cada oportunidad que se dé, porque las oportunidades no se repiten, pero muchas sí se vuelven a dar. También sabemos que aunque fallemos, Dios nos ayuda regalándonos una enseñanza de ello, porque Él nos cobija, nos abraza y nos guía para que podamos superarlo todo. Igualmente, les conté que en mi viaje a Fátima, muchos ángeles se atravesaron en mi vida con sus propios milagros y diosidencias, y todos ellos con sus propios esfuerzos y sacrificios estuvieron allí presentes, y que el amor de Dios nos unió como hermanos en Cristo que somos. Que no nos debemos dejar desanimar por nadie, sino por el contrario, debemos callar, disculpar y olvidar, porque somos nosotros los que conocemos a Dios, los que somos la luz para los demás. Somos hijos consentidos de Dios, aunque no seamos perfectos. Dios conoce los corazones y por esto es que debemos recordar que de lo que abunda el corazón habla la boca. Y por esto no hay que pagar mal con mal, sino por el contrario, orar por aquellos que no le conocen, y así la actitud positiva demuestra al mundo que la hermosa luz de Dios está dentro de mí, dentro del corazón de quienes le conocemos, y que esa luz es la que nos hace diferentes. Les di un ejemplo para no criticar a los demás, sino para respetarlos, porque solo Dios sabe si lo que vemos es correcto o no, y por esto es mejor callar que pecar.
Los católicos idolatramos solo a Dios, pero veneramos a la Virgen por ser la Madre de Jesús, cumpliendo lo que Él mismo nos enseñó. Por esto hice una aclaración sobre las estatuas, explicando que así como se decora la casa, se decora la Santa Iglesia, y solo es a través de la propia conducta que se demuestra el verdadero amor a Dios. En el Salmo 15 leímos lo que Dios espera del hombre: el que vive sin tacha, con justicia, sincero de corazón, no habla mal de nadie, no hace daño a su amigo, no ofende a su vecino, mira con desprecio al que desprecio merece, honra al que honra al Señor, el que cumple sus promesas aunque le vaya mal, el que presta su dinero sin pedir intereses, el que no acepta soborno en contra del inocente, y el que vive así jamás caerá. Sabemos que el mundo cambia, pero Dios sigue y seguirá estando presente por los siglos de los siglos, y María, su madre, nos seguirá acompañando a nosotros, su pueblo, regalándonos esperanza, paz y luz, las cuales encontramos a través de Jesús. Por esto tenemos que seguir orando con constancia para agradar al Padre de noche y de día, en cada momento, porque solo a Dios se idolatra, porque solo Él todo lo puede, solo Él siempre está a nuestro lado y solo Él nos cubre con su armadura. Por esto debemos seguir agarrados de su mano y así permitir que Él hable a través del propio corazón, cumpliendo su palabra. Aprendimos la oración Mi único Dios. Leímos la verdadera felicidad en el Salmo 1 y en el Salmo 11 recordamos que Dios es justo. De tarea dejamos varios salmos. Y en el taller número 23 recordamos que Dios consuela corazones solitarios, tristes, afligidos y cansados, y que unidos a Jesús podemos superarlo todo, que en unión con el Padre, cuando el mal nos aceche en el momento en que hay dolor en el corazón, no nos dejamos caer. Es ahí donde junto a María y Jesús fortalecemos el corazón para superarlo todo. Recordamos que detrás de la oscuridad está la luz de Dios y no hay nada que no se pueda superar. Y si se pide con fe, en su nombre, todo se te dará. Hicimos un ejercicio para conectarnos con Dios por medio de su palabra, con un resumen de los Salmos 29 hasta el 35. Aprendimos la oración bajo tu luz, oraciones que colocaré individualmente y con letra más adelante. Por esto, queridos hermanos, debemos luchar, siempre luchar, para no dejarnos caer en tentación, agarrando la soga de Dios, porque nuestro objetivo está claro. Queremos ir al paraíso, queremos tener vida eterna junto al Padre y sabemos que para lograrlo necesitamos ganas, esfuerzo, disciplina y constancia. Y es por este motivo que no hay que desfallecer, sino seguir con ánimo y con energía de la mano de María. Querido hermano, permanece firme en tu fe, recordando que el Evangelio es un Evangelio de paz, porque así tú mismo te darás cuenta quién realmente obedece a nuestro Padre que tanto nos quiere y que nos espera con sus brazos abiertos, llenos de amor. En las tareas ya hay comunicación con Dios. Lo alabamos, lo bendecimos, lo glorificamos. Nos llenamos de su poder, de su energía, de su fuerza, de su amor y de su paz. Y es por esto que de esta manera nos sentimos bendecidos y glorificados por su amor. Así que seguimos con la tarea de esta semana, que es la siguiente.
Martes, Eclesiástico 2 del 1 al 9. Miércoles, Eclesiástico 3 del 1 al 6. Jueves, Eclesiástico 4, 24. Viernes, Eclesiástico 5, 6. Sábado, Eclesiástico 6, del 23 al 28. Domingo, Eclesiástico 8, 19. Lunes, Eclesiástico 15, del 14 al 20. Recuerda que antes de todo hay que hacer los ejercicios previos, sea con mi video de oración o con alguno de tu propio gusto. Lo importante es estar con la disposición de recibir al Espíritu Santo antes de leer la Biblia, porque sólo así lograrás comprenderla mejor. Siempre con ganas, buena vibra, constancia y disciplina, siendo la luz de los demás y transformando tu vida y la de los demás, porque Dios brillará a través de ti con su luz para iluminar la vida de los demás. Sigue escuchando los videos y no te pierdas la secuencia de ninguno, para que así tu sanación espiritual sea efectiva. Recuerda que los puedes repetir las veces que tú lo creas necesario. El próximo lunes comenzaremos con una nueva etapa, así que nos encontraremos nuevamente si Dios lo permite. Sigue iluminando tu trabajo semanal con el poder del Espíritu Santo, sin olvidar el lema de este taller. Déjate transformar por el amor de Dios e irradia su alegría. Sigan permaneciendo despiertos al llamado de Dios, unidos a la Virgen María, San Miguel Arcángel y todos los santos. Recuerda pedir siempre su protección y amparo. No desfallezcas en tu trabajo. Ora, ora, ora siempre por los otros, con ánimo, con energía y con entusiasmo. Ya para despedirnos, repite la bendición junto conmigo. El Señor me bendiga y me guarde, haga resplandecer su rostro sobre mí y tenga misericordia de mí. El Señor alce sobre mí su rostro y me llene de paz con su santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continúa haciendo el taller Ore, el taller que tiene a Dios como guía.